Quiero que hablemos esta mañana de la pérdida. Y hay cosas que perdemos dinero cuando prestamos, cuando fiamos. Y tal vez ya no nos haga falta porque podemos recuperarlo, podemos ya no extrañarlo. Pero cuando las personas se van, las extrañamos. Cuando ya papá o mamá que los conocimos ya no están con nosotros, los extrañamos. Extrañamos su comida, sus abrazos, extrañamos su ternura, su amor para con nosotros. Y a veces lloramos en silencio porque las recordamos con amor. Esas personas que hicieron gran parte de nuestra vida. Y créanme, yo tengo los años que tengo y extraño a mi vieja, extraño a mi mamá, extraño sus consejos. Eso que a veces nadie puede dar, solo ellas. Y les digo esta mañana, quiero que hablemos de eso porque todos alguna vez hemos perdido algo. Yo lo digo y le decía yo al Señor, ¿qué les enseño? ¿Qué predico? Y Él me decía, me daba esta cita. Y a veces perdemos personas. Yo le digo que mi mamá ya lleva varios años de haberse ido. Yo extraño muchas cosas de ella. Llegar a la casa y no encontrarla, yo extraño el lugar donde siempre la encontraba o estaba usualmente. Su comida. No es que mi esposa no prepare bien, prepara bien. Pero extraño a mi mamá. ¿Sí me hago entender? Y lo que le quiero decir es la pérdida de esta mañana. Marta, María, tenían un hermano. No eran perfectos. Marta y María eran discípulos, se habían convertido en discípulos de Jesús. María tenía un pasado para la sociedad horroroso, lleno de defectos. No era una familia perfecta, era una familia con muchos defectos. Eran tres: Marta, María y Lázaro. Pero un día Lázaro enfermó y Jesús no estaba cerca, estaba a días de la aldea, o estaba algo distante, pero se demora 2 días extras. Y cuando Jesús llega ya habían pasado 4 días de haber muerto. Y cuando Jesús llega, encuentra muchas preguntas como: Señor, si usted hubiera estado aquí, Él no habría muerto, algo habías hecho, Él no había muerto. Y usted puede decir lo mismo cuando pierde a alguien: si no hubiera estado allá hasta ahora, si no hubiera estado ahí, si no se hubiera accidentado, si me hubiera puesto cuidado que no viajara, si no hubiera tenido que irse a esa fiesta, no hubiera muerto por allá. Pero tenemos la realidad que es la pérdida. Y Lázaro murió de una enfermedad. Y cuando vemos que alguien está en la UCI, y cuando vemos que alguien está en cuidados intensivos y ya no puede respirar por sí mismo, miramos y decimos: está pronto su partida. Ya no seguirá con nosotros. Probablemente o médicamente le han dicho: ya no va a continuar con nosotros, ya no va a seguir con nosotros. Y eso nos duele. Y cuando hemos construido un vínculo fuerte, papá, mamá, hijos, hermanos, los extrañamos. Escúcheme, los extrañamos y valoramos mucho eso. Sus dichos, recordamos sus palabras, sus dichos, recordamos sus enseñanzas, sus consejos, que en un momento dado tal vez no fueron más gratos, pero después los recordamos y decimos para nosotros mismos: de verdad tenía razón en lo que me dijo, tenía razón lo que me dice. Y a veces cuando no construimos buenas relaciones, el dolor y el desconsuelo y la soledad profunda por no haber dado lo que verdaderamente debimos haber dado, o dar nuestra amistad sincera y correcta, a veces por ser apáticos, desleales o distantes, no construimos buenas relaciones. Y ya cuando alguien se va, le extrañamos y nos duele su partida. Y cuando Lázaro muere, sus hermanas y la gente que estaba allí vinieron para consolarles. Pero a mí me asombra algo. No hay otra escena bíblica donde dice: y Jesús profundamente conmovido. Es que es Jesús el hacedor, el creador, el diseñador de todo esto. Dice: y Jesús profundamente conmovido. O sea, fue tocado su corazón, fue herido, fue lastimado por la pérdida de Lázaro. Y él sabía que iba a volver, él sabía que lo iba a levantar.
Y toda la gente estaba ahí llorando, estaba triste. Toda la gente estaba ahí conmovida por lo que estaba sucediendo con ellos. La escena de ver a Marta, María y la gente muy cercana a ellos llorando porque Lázaro ya no estaba. Y a mí me asombra esa frase: y Jesús profundamente conmovido. A veces no podemos contener el llanto, a veces quisiéramos ser fuertes, pero por dentro estamos destrozados, por dentro estamos tristes, estamos heridos o estamos dolidos por las cosas que pasan. Pero había un vínculo. ¿Y cómo detectamos ese vínculo? Y amaba a Jesús. Escúchame, estoy leyendo el verso 5. Y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Amaba. Escúcheme, amar no es estar todo el tiempo abrazados o diciéndole yo a usted la amo o le amo, mi hermano. No, es ese vínculo de amistad sincero, es esa lealtad, es ese respeto, es esa unidad. Eso que cuando ya no está la persona, cuando ya se va de nosotros, extrañamos y siempre deseamos lo mejor, siempre deseamos triunfo, victoria, siempre deseamos que lleguen a la meta, que superen, que alcancen objetivos. Pero cuando ya no están, se extrañan. ¿Y sabe qué pasa? A veces las personas están tan acostumbradas a tener tantas cosas ahí que en vida no valoran los que tienen ahí cerca. Los que tienen ahí cerca a mamá, a papá ahí cerca. Y no en vano el Señor dice: honren a sus padres y a su madre, honrenlos. Y honrarlos significa tomarlos en cuenta, obedecerlos. Honrarlos significa no ser desleales con ellos, respaldarlos, bendecirlos, animarlos. No mandarlos al ancianato porque ya no funcionan, ya no sirven aquí. No, eso no es honrar. Honrar significa valorarlos, dar lo mejor que usted pueda por ellos. Y Lázaro se fue, ya no estaba con ellos y dejó profundo dolor. La gente estaba triste, la gente estaba conmovida. Y los discípulos le dicen, siempre hay gente a veces que está ahí pero no entiende la situación que está pasando. Y así pasó con aquel, haciéndole preguntas a Jesús raras. Vayamos con él para que muramos con él. Vayamos a él para que muramos con él. ¿Saben? Gente que a veces está en la iglesia y que está distraída y no entiende la situación de lo que está pasando. No entiende lo que se siente. Yo le decía a mi esposa hace unos días atrás, le decía: si la iglesia supiera o entendiera cuánto uno les ama, que cuando alguien parte, cuando alguien se va, deja un dolor que uno no puede describir. Uno se vuelve papá, aunque ustedes sean mayores que yo, algunos sean mayores que yo. Cuando algo pasa con ustedes, uno se siente, uno se duele, uno siente tristeza, siente dolor, pero cuando triunfan, cuando logran cosas, cuando están bien, uno se goza en eso. Pero cuando alguien ya no está con nosotros, cuando alguien se va de nosotros, o cuando alguien abandona el camino y toma otro rumbo, deja un vacío, deja tristeza. Y tal vez el que se va no visualiza o no alcanza a visualizar. Si uno siente eso, cuánto más Cristo, que dio todo por nosotros. Y Lázaro estaba allí, dice la palabra, que estaba allí muerto. Aún no lo habían enterrado, en el capítulo 11, verso 17. Pero dice una frase poderosa aquí. Muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermana. ¿Cuánta gente nos reunimos para consolar, para animar, para darle un abrazo, para darle una palabra de aliento, para mirar a los ojos al familiar, a mamá o al papá y decirle que el Señor le fortalezca y darle aliento, darle fuerza? Yo le digo, ¿y por qué esperar un momento de crisis, de dolor, para reunirnos y abrazarnos y comer algo juntos y disfrutar y sonreír? ¿Por qué esperar un momento difícil para reunirnos?
¿Por qué esperar un momento para decir, sabe, voy a invitar a mis hijos, a mis hijas, para que vengan y comamos juntos y celebremos y podamos reírnos ahora porque no hay muerto, porque no hay alguien que falta en la familia? ¿Por qué no disfrutar de eso? ¿Por qué esperar la pérdida? ¿Por qué esperar que alguien muera para pedir permiso en el trabajo, para pagarle a otro que me reemplace, para para prestar dinero? ¿Y por qué no ir cuando me invitan? Simplemente porque queremos celebrar, hoy queremos reunirnos todos y queremos comer juntos. ¿Por qué no aprovechar ese tiempo? ¿Por qué no aprovechar ese tiempo en vida para socializar, para hacer vínculos, fortalecer vínculos en los buenos momentos? ¿Por qué esperar cuando alguien muere para decir, allá entonces sí, dejar el trabajo, pagar un carro, pagar un expreso y estar ahí unas horas y volver acá, volver al trabajo, pero no se aprovechó, no se disfrutó cuando estaba en vida? Yo les digo, mis hermanos, la pérdida deja dolor, deja tristeza. La pérdida deja llanto y nos hace más sensibles a Dios. La pérdida nos hace volver otra vez a esa sensibilidad y pensamos en nosotros y pensamos, bueno, ¿y yo cómo estoy? Si me hubiera tocado a mí, ¿cómo estoy para enfrentar ese momento? Y allí estaban esas personas consolándoles. Y dice la palabra en el verso 20, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta estaba desesperada porque quería encontrar una respuesta. Y cuando vio a Jesús, el verso 21, Marta le dijo, Señor, si hubiera estado aquí, esto no habría pasado. Señor, si hubiera estado aquí, esto no habría pasado. Y es cuando nosotros le preguntamos, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué pasó? Y yo pregunto lo contrario, ¿qué nos quiere enseñar con esto, Señor? ¿Qué me quieres enseñar? Cuando he tenido momentos de dificultad, yo no le he dicho por qué, Señor. Yo le he dicho, Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Para qué me permitiste esto? ¿Qué me quieres enseñar? La crisis nos enseña algo, el dolor nos enseña algo, la muerte nos enseña algo. Y yo creo que cuando somos reflexivos, miramos hacia adentro de nosotros, cómo estamos, nos examinamos. Cuando somos reflexivos, no miramos a los demás, miramos a nosotros mismos. Y yo le digo, Marta le dice, Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto, mi hermano no habría muerto. Y claro, todo el mundo estaba conmovido porque el dolor, la pérdida, los familiares, los amigos, los allegados, estaban ahí todos. Y la gente no puede contener su llanto porque recuerda, porque ya no se vuelve a ver, porque ya no se vuelve a abrazar, porque ya no volvemos a comer juntos o a trabajar juntos, ya no estará con nosotros. Lázaro estaba viviendo esa etapa, ese momento, la pérdida. Por eso le digo, su esposa, mi esposa, o usted como esposo, o usted como hijo, no es que sea perfecto, pero valore esa persona tan fuerte, valórela. Que pueda demostrarle en vida cuánto le ama. Es que la persona que está al lado suyo no es un lleno de virtudes y perfección. No, no. Es una persona imperfecta, pero usted decidió vivir y formar una familia y formar cada día, crecer y avanzar. Pero valórela porque ella, al igual que usted, dejaron todo para formar un nuevo plan juntos. Y el Señor nos enseña hasta que la muerte nos separe. Y pasan tormentas, dificultades, pasan problemas, pero es hasta el final, no es en la crisis, es en todo tiempo avanzando juntos. Hace muchos años distinguí una familia, celebraron los 52 años de casados. Y después llegué yo, días después, semanas después, llegué yo como 8, 15 días, pasé por ahí. Y felices porque todos los hijos se reunieron, yernos, nueras, nietos, y todo el mundo celebró, una familia grandota. Celebraron y como a los 3 meses ella se fue, partió a la eternidad. Ni siquiera cumplió el año cuando él
también se fue. Y desde que ella se fue, él no volvió a ser igual. La aflicción, el dolor, las noches de insomnio. Porque sabe, la persona que está a su lado es irreemplazable. Puede ser grande, puede ser pequeño, pero la persona que está al lado suyo es irreemplazable, es única. Usted escogió a esa persona. Vuelvo y le digo, no es que tenga que perfección, no, es lo que van construyendo, es el amor que les une, no es la conveniencia, no es la chequera, es ese amor que nos ayuda a vencer crisis, nos ayuda a pasar por encima de enfermedades, nos ayuda a pasar por encima de diferencias y las conciliamos y seguimos avanzando porque nos amamos. Pero cuando llega la pérdida, nos quebranta, nos duele, nos hiere profundamente. Y nunca pensamos en eso. Pensamos en construir un capital, pensamos en ser felices, pero no pensamos en la pérdida. Y la pérdida nos quebranta fuertemente el corazón. Usted no está levantándose hoy domingo pensando, hoy voy a morir, gloria a Dios, hoy voy a morir. No, usted no está pensando en eso. Pero quiero que hacerle consciente de amar la gracia de Dios, de amar lo que Dios te ha dado, de amar a la persona con quien convives, de valorar a los que tiene, a sus seres queridos, al papá, a la mamá, a los que tiene ahí cerca, de visitarlos, de bendecirles, de decirles, de expresarles con tus propias palabras que tú les amas, que tú les amas. Y Marta le dice al Señor, mi hermano no habría muerto. Si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que ahora confiaba en Jesús. Todo lo que pidas a Dios, escúcheme, mas sé también que ahora que todo lo que pidas a Dios te lo darán. Verso 22. Mas sé también ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Él sabía lo que venía, pero ella no. Y él le dice, yo sé que va a resucitar en el día postrero, en el día final. Yo sé que va a resucitar. ¿Y sabe qué pasa? Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. O sea, yo tengo el poder de volverlo a traer a la vida. Yo tengo el poder de que se levante. Yo soy la resurrección, pero también dice, yo soy la vida y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Creer, obedecer, creer, vivir la palabra, creer, amar a Dios sobre todas las cosas. Creer significa compromiso, entrega, sacrificio, creer. Creer no es solamente venir al templo. Yo te digo, esta semana escuchaba a alguien que dijo una frase, es que Dios me está cobrando algo. Es que Dios me está cobrando algo. Y por eso estoy viviendo estas malas experiencias. Dios no cobra de esa manera. Dios no te está cobrando nada. A veces las malas experiencias que nos llegan, algunas el enemigo las lanza, ¿sí me hago entender? Pero otras son consecuencias del pecado que se ha cometido. Consecuencias por parte de la pareja, consecuencias por parte de los hijos, pero también a veces Satanás se lanza y si Dios le autorizó que pasar el cerco, te va a afectar. Pero todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Y cuando Lázaro muere, el propósito del Señor era afianzar la fe de sus discípulos. Porque a veces hay discípulos endebles. Esos discípulos endebles que cualquier cosa los saca de la iglesia. Cualquier cosa dejan de seguir a Jesús. Jesús quería enseñarles que en Él estaban seguros. Jesús quería enseñarles que en Él estaban completos. Jesús quería enseñarles seguridad, confianza, a desarrollar la fe, a creer aún en medio de la crisis, a creer, a confiar en medio de la crisis. Jesús quería enseñarles a ellos a depender
de Dios y no depender del momento, de la situación que sucede. Y Él le dice, y esto afirma, yo soy, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Tú y yo, escúcheme, en Jesús no vamos a morir eternamente. Si el Señor lo permite, nos sepultarán, pero si seguimos en Él, nos levantaremos con poder y gloria. Nos levantaremos para estar con Él. Nuestra carrera en Él no es en vano, por eso lo seguimos. Lo seguimos por amor, no lo seguimos por imposición. Yo nunca enseño el evangelio por presiones pastorales. Quiero que usted lo desarrolle por amor a Él, por amor, porque me gusta, porque quiero, me intereso, porque me interesa estar bien con Él. Y el verso 27 dice, y le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Cuántos han creído que Él es el Cristo? El Hijo de Dios. Y Él vino a este mundo, ¿sabe? Para quitar la pared de separación que era el pecado, para despojar a la muerte, para vencerla, y para que Satanás no tuviera más la autoridad que le robó al primer hombre y se la dio a la iglesia. Por eso en mi nombre, dice el Señor, echarán fuera demonios. En mi nombre colocarán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán en mi nombre, en el nombre de Jesús. Y sabe, volviendo a Lázaro, dice que cuando María supo, estando en casa, supo que el maestro había venido, dice que corrió, dejó todos sus quehaceres, sus ocupaciones y arranca buscándolo. Y la gente corrió tras de ella porque dice, va a llorar el sepulcro, va a llorar allá. En esos días no habían tantos cementerios así como habían cuevas. Una gran piedra era movida para tapar la cueva. Y ahí eran envueltos los cuerpos para que se descompusieran allá. Pero la palabra dice, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, reconocía la autoridad de Jesús, diciéndole la misma pregunta de Marta, Señor, si hubiera estado allí, mi hermano, no habría muerto mi hermano. Verso 32. Señor, si hubiera estado allí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús, verso 33, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció. Escúcheme, eso es cuando uno queda sin voz, cuando uno está hablando y tuvo que callar porque no se pudo decir nada más desde dentro, desde el alma, ese sentimiento, eso que nos embarga, eso que vivimos hace poco. Cuando usted no puede decir nada sino con llanto, no puede decir palabras sino solo aparece el llanto. Jesús estaba allí en esa situación. Y Jesús le dice, bueno, antes de decirle, dice que con los judíos que la acompañaban, llorando se estremeció en su espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusieron? Y le dijeron, ven y ve. Y Jesús estaba ya conmovido. Dice el verso 35, tan famoso que es. Jesús lloró. Y lloramos porque las cosas nos duelen. Lloramos porque no volvemos a ver a esa persona. Lloramos porque la vamos a extrañar o ya la estamos extrañando. Lloramos porque nos duele su partida. Si me hago entender, Jesús estaba en esa condición. Lloramos porque sentimos un vacío en el corazón, que una partecita de nosotros que habíamos puesto en esa persona ya no va a estar ahí, ya no vamos a verla ahí con nosotros.
Y mucho más cuando hemos compartido, cuando es alguien de nuestro vínculo, cuando es alguien que compartimos, que hablamos, que nos reímos, que vimos crecer, que abrazamos, que lloramos. Y Lázaro estaba allí, inmóvil, no podría salir por sus propias fuerzas. Pero dice la palabra una vez más, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro en una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y les dijo a la gente que estaba ahí, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, hiede ya, Señor. ¿Cuántas veces quieres ver un milagro y aparece una vocecita diciendo, pero ya ha ido a todos los médicos, le han hecho todos los exámenes posibles, habido, y eso ya, déjelo que se muera, déjelo, ya no tiene oportunidad? Son los matasueños, gente sin fe, sin esperanza. ¿Para qué lo intenta más? ¿Cuántas veces ha fracasado en eso? ¿Sí me hago entender? Ya no lo intente más. ¿Cuántas veces has visto que esa persona se muere? ¿Para qué lo intenta más? No es posible que lo siga intentando. No pierda tiempo en eso. Busque otra cosa que hacer. Gente que te mata los sueños. Gente que te dice que no puede. Y aquí, hiede, Señor, ya tiene 4 días, hiede. El primer obstáculo ahí. ¿Para qué ora? Mire, oró el pastor Julano, oró la pastora Julana, oró Julano de tal, oró. ¿Sí me hago entender? ¿Para qué lo intenta? ¿Para qué más pide oración? Siempre cuando Dios quiere desarrollar un milagro, hay alguien que va a colocar un obstáculo. Hay alguien que te va a decir, no lo haga. Pero la palabra dice que quitan la piedra. Y aparte del obstáculo, el verso 40 dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? La fe confrontando la realidad. La fe confrontando la realidad. ¿Qué dice la fe? Que sí es posible que el milagro suceda. ¿Qué dice la realidad? ¿Qué dice el dictamen médico? Está en etapa terminal. No tiene oportunidad. ¿Qué dice el dictamen médico? Que perdió parte del cerebro y no puede quedar con vida. Y si queda con vida, queda como un vegetal. ¿Qué dice el milagro? Al que cree, todo le es posible. Escúcheme, cuando la fe se basa en nosotros, nuestra fe no sirve. Pero cuando la fe se basa en Jesucristo, todo es posible. Al que cree, todo le es posible. Y mire lo que dice. Entonces quitaron la piedra, verso 41, de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, le dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Jesús quería que ellos le conocieran, que era el enviado, que ellos tuvieran influencia, que Él no venía por su propia cuenta, que Él venía enviado por el Padre. Jesús quería que vieran sus obras, que Él hacía lo que el Padre le envió a hacer. Y Jesús termina diciendo, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado, para que crean. Escúcheme, Él no se estaba mostrando a sí mismo, Él estaba mostrando al Dios que adoraban, pero la gente no conocía personalmente. Y Jesús nos llevó a conocer a Dios personalmente, a tener una relación personal, a llorar delante de Él, a reír, a quejarnos, a pedir delante de Él. Ya no necesitamos a alguien humanamente que haga la parte de mediar. Vamos a Jesús en cualquier momento, en la carretera, en el campo, en la casa, en el trabajo.
vamos a Él, nos presentamos, hablamos con Él. Ya no necesitamos un mediador humanamente. Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Y Él hace el trabajo para enseñarnos, ayudarnos a relacionarnos con Dios. Jesús lo dice: lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado, para que crean, porque no lo veían como el Hijo de Dios. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Escúchame, poderosa fe. Clamó a gran voz. No solamente creyó, sino que obró. Clamó a gran voz. ¿Y qué dijo? Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, no sé cómo se levantó. No sé si día a flores de rosa o no después que se levantó. Pero lo que sí sé decirle es que se levantó vendado como una momia. Imagínense un poco como una momia y tieso, pero tenía vida, lo que le faltaba durante 4 días atrás. Y se levanta y le dio esperanza a una familia desconsolada. Y todo el mundo quedó impactado porque lo habían enterrado y ya hedía. Pero todo el mundo quedó impactado y creyeron que él no solamente era un profeta, sino que era el Hijo de Dios. Amén. Era el Hijo de Dios. Y los pies y las atado las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desátenle, desatadle y dejadle ir. ¿Sabe por qué lloramos cuando alguien se nos va? Porque hay un vínculo, y yo puedo decir como un lazo, hay un vínculo con esa persona. Hay un vínculo de amistad sincera. Hay un vínculo de confianza. Hay un vínculo porque nos confiaron secretos y se confesaron delante de nosotros y hablaron de cosas tan profundas que con nadie más hablarían. Y eso crea un vínculo de amor, de compasión, de misericordia. Es donde lo que conoces no lo dices porque no quiere dañar a nadie, no quiere que otros sepan los malos momentos. Lo que quieres es que se levante y sea restaurado. Y yo lo que quiero decirles esta mañana es que la pérdida nos duele a todos. Y la única forma de enfrentar esa pérdida es afianzando nuestro corazón con verdadera amistad, complemento, con respeto, con amor. Si tiene algo para hacerlo por esa persona, hágalo en vida. Yo le decía ayer a alguien, mientras hablábamos, ayer mientras viajaba y hablaba con alguien, yo le decía, no sé qué hacía mi mamá, pero siempre llegaba alguien a la casa y estábamos comiendo y no sé de dónde sacaba, cómo, pero no lo dejaba ir con su panza vacía. Siempre había algo para dar, algo. Me acuerdo ese grupo de discipulados que teníamos los miércoles 25-30 y para todos había café, para todos había algo. ¿Sí me hago entender? Y nunca faltó el mercado en casa. Yo no entiendo eso. Un día una persona se acerca a una hermana y le dice: oiga, ¿usted cómo hace para compartirle a esas personas y no le falta? Y yo que no comparto con nadie, a mí me hace falta muchas cosas. Hay un secreto. Hay algo que uno no entiende, pero es espiritual, hermano. La harina no escaseó, el aceite tampoco. Y a veces nos sentimos así, tristes, heridos. Hace unos días estamos celebrando el Día de la Familia y nos reímos, comimos, celebramos, pero el otro día estamos lamentando la pérdida. Estamos lamentando la pérdida de alguien que fue de esta casa, que vimos crecer, que amamos, que abrazamos, que reímos.
que le pedimos favores y ya no está con nosotros. Y nos duele su partida. A mí me ha dolido su partida como pastor. Porque creo que mi amistad fue muy sincera. Y lo que puedo decirle, las últimas palabras, aparte de algo que hicimos, voy a decirle: ¿cuándo vuelve? Porque usted es de esta casa. Y cuando hablo de esta casa, hablo de la alianza. ¿Sí? ¿Cuándo vuelve por acá? Porque usted es de esta casa. Solo sé, mis hermanos, que la pérdida nos deja dolor. Y hemos hablado de ese tema con el Señor. Hemos orado por eso. Y con esto finalizo. Lázaro se despertó porque Jesús estaba ahí y era el propósito que se levantara. Era el diseño que se levantara así. Otros nunca se pueden levantar, pero deja un efecto fuerte en la familia, en la iglesia, en los hermanos. Deja un efecto de tristeza, de dolor, de extrañar. Deja una pregunta en nuestras mentes: ¿por qué? Si todavía le faltaba camino por recorrer. ¿Por qué le faltaba consolidar una familia? ¿Por qué le faltaba tener un lugar donde realizarse, alcanzar metas, sueños? Todos queremos eso. ¿Por qué? Y todo ese tipo de cosas nos duelen y nos marcan la vida. Pero nos tienen que hacer reflexionar: ¿cómo estoy yo para ese momento? ¿Cómo estoy para enfrentar la pérdida de un hijo, un niño, papá, mamá? ¿O cómo estás para ver la pérdida del que está al lado suyo? Eso nos duele. Y nos tienen que hacer reflexionar. Y yo le digo, mis hermanos, viva la vida, gócese, alégrese, disfrute lo que Dios te dio, pero no olvide, no pierda de vista que sobre todo lo que hacemos, Dios nos pedirá cuentas. Lo que hacemos que no nos causa vergüenza, pero también nos pedirá cuentas de aquello que hacemos e hicimos ocultamente y nos causa vergüenza. Lo que diga en secreto, dígalo en las azoteas. A veces hay personas que dicen muchas cosas o susurran muchas cosas en secreto que un día Dios las va a manifestar, para gloria o para deshonra. Y en muchos momentos lo mejor es en secreto callar la boca y no hablar de los demás, no murmurar de los demás. Porque un día lo que dijimos va a servir para condenarnos o va a servir para levantarnos. Solo sé decirles, mis hermanos, que la pérdida nos deja tristes. La gloria sea para Dios porque Lázaro se levantó. Pero los que hemos perdido a mamá, a papá, hermanos, ellos ya no estarán. Pero sé que si murieron en Cristo, la Biblia lo dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Sé que si morimos en Cristo, tenemos esperanza de resucitar con Él, no para condenación, para vida eterna. Los muertos resucitarán primero, luego los que hayamos quedado seremos arrebatados. Luego los que hayamos quedado, los que estamos con vida, cuando el Señor venga seremos arrebatados. Pero los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. La resurrección no depende de nadie más, porque ya Cristo hizo el trabajo. Depende de nosotros vivir como es la palabra. Aproveche el tiempo, porque los días son malos. Aprovéchelos. Valore mucho a la persona que está a su lado. Valore a su esposa. Restaure relaciones rotas. Restaure relaciones. Yo le digo, usted puede estar viviendo con su pareja, pero últimamente no se están tratando bien, no se están hablando bien. Últimamente están chocando mucho. Baje las armas, arregle.
arregle, que se vuelva un estilo de vida vivir bien, que se vuelva una exigencia personal vivir bien, que se vuelva una necesidad vivir bien. Yo voy a vivir bien, voy a esforzarme por vivir bien con ella, voy a tratarla bien, voy a ayudarla en lo que mejor pueda, voy a bendecirla. Escúcheme, eso tiene que ver con ambos, porque un día cuando ya no esté, vas a añorar tenerlo o tenerla, pero ya no va a volver, ya no va a estar ahí. Ya no te va a consentir, ya no te va a bendecir, ya no te va a proveer, ya no te va a aconsejar, ya no vas a recostarse y a hablar juntos, ya no va a estar, quedará un vacío. Y ese vacío no lo va a llenar ni hijos, ni papá, ni mamá, nadie. Ese vacío va a quedar ahí. Por eso valora a esa persona que está ahí al lado. Dale lo mejor, dale la mejor versión de ti. Bendígalo, bendígalo a esa persona que está a su lado. Porque un día, sin darnos cuenta, sin pensarlo, sin meditarlo mucho, ya no estarán al lado. Y eso nos va a doler. Eso nos va a doler. Termino con una experiencia vivida estos días, cuando este jugador que jugaba en el Liverpool muere esta semana con su hermano. Es uno que ve la liga, nos conoce un poco así en la televisión y como jugadores. Y lo único que sé es que fueron con todo el dinero del mundo que tenían, con toda la comodidad que tenían, nada de eso le libró de la muerte. Así nos toca a todos, con pobreza, con abundancia, con escasez. Un día vamos a partir, pero que el día que partamos podamos dejar un legado para nuestros hijos. Podamos decir, mi mamá me enseñó principios, mi mamá me enseñó valores, mi papá me enseñó a principios y valores, a trabajar, a ser honesto. Dejemos un legado, dejemos una herencia espiritual, contagiémoslos de Cristo, enséñales de Cristo, para que cuando un día no estén, ellos continúen el legado que tú les diste. Amén. Amén. Vamos a estar de pie, por favor. Y yo les voy a decir algo. Esposa busca a su esposo, esposo busca a su esposa. Hijos acerquen a sus padres. Sí, búsquelo, busque